Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Los sulfitos, cuando hablamos de vino, son un tema recurrente. Ya hemos hecho algún vídeo hablando de los sulfitos, pero siempre hay más cosas que decir sobre los sulfitos o el anhídrido sulfuroso. Anhídrido es una palabra que significa sin agua, porque teóricamente proceden de un ácido al que se le ha quitado el agua. Es como el anhídrido carbónico, que procede del ácido carbónico al que se le quita la molécula de agua. La fórmula general de los anhídridos es básicamente esta. Estrictamente no se puede hablar de vinos sin sulfitos, se puede hablar de vinos sin sulfitos añadidos. Los sulfitos es lo mismo que el anhídrido sulfuroso, son dos nombres diferentes para una misma sustancia. Antiguamente, en los espacios de los toneles de vino que no estaban totalmente llenos, se quemaba un hilo rebozado en azufre en polvo, lo que consumía el oxígeno y mataba la mayoría de los gérmenes, pero curiosamente, si la cantidad era moderada, respetaba a las levaduras. Es un ingrediente no exento de polémica, porque al ser un producto químico, como todo en la naturaleza, hay personas que tienen una especial sensibilidad y reaccionan de forma negativa al ingerir productos que los contienen. Tienen cualidades positivas, sobre todo antisépticas, pero algunas son negativas, como impedir que acumulemos la vitamina B1, aunque para causar ese efecto deben estar a cierta dosis o concentración. Por eso, las autoridades sanitarias obligan a que se declare como componente en las etiquetas. A pesar de que el vino es de los pocos alimentos que legalmente no deben declarar sus componentes, salvo que, como en este caso, puedan producir alergias u otras reacciones adversas. Otro aspecto raro del vino como alimento es que tampoco tiene fecha de caducidad. Quizá por obvio, porque todo el mundo sabe que el vino está hecho de mosto de uva fermentado, por lo que en principio es todo absolutamente natural y ecológico. Pero la técnica enológica moderna, sobre todo en lo referente a higiene y conservación, requiere el empleo de ciertas sustancias, naturales la mayoría de ellas, como veremos. Muchas de ellas se incorporan y después de haber cumplido su función son retiradas por diferentes métodos, como filtrado, etc., aunque siempre pueden quedar pequeñísimas partes o trazas incapaces, salvo casos extremos, de producir efectos negativos ni positivos, porque su función ya la han llevado a cabo a las dosis efectivas. Otras sustancias, como las que cede la madera durante la crianza, acompañarán al vino durante toda su vida hasta que lo bebamos o se convierta en vinagre. Como he comentado, la mayoría de estos componentes añadidos son absolutamente naturales, como las propias levaduras que pululan en el ambiente. Los taninos de la uva o de la madera, diferentes ácidos para corregir uvas que han madurado en exceso y los han perdido. El anhídrido sulfuroso o sulfitos es uno de los tres imprescindibles para el vino: uva, levaduras y sulfitos, porque si no, el vino después de su fermentación, por la presencia del oxígeno del aire, cogería directamente el camino que lo lleva a ser vinagre. Actualmente la moderna enología, sobre todo a base de una higiene extrema, gases inertes, bajas temperaturas, etc., consigue hacer vinos sin sulfitos añadidos, porque el vino, como hemos dicho, de forma natural produce una pequeña cantidad de sulfito. Los sulfitos o anhídrido sulfuroso no son otra cosa que el gas que se produce al quemar el azufre. Mi abuelo tenía una barrica de vino a la que de vez en cuando le introducía una cuerdecita rebozada en azufre en polvo, a la que prendía fuego, la introducía en la barrica y cerraba el tapón. Decía que eso mataba los microbios. En Cataluña, a esa cuerdecita con azufre se le llama lluquet. Actualmente venden unas pastillas que se cuelgan de un alambre y tras prenderles fuego se introducen en la parte aérea de la barrica de vino. Al quemarse y combinarse con el oxígeno se forma el dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Actualmente la industria captura ese gas de la combustión del azufre y lo aplica al vino. Una de las formas más elementales es hacer borbotear el gas de la combustión del azufre en agua, que queda impregnada
y se llama agua sulfurosa, que es fácil de dosificar y de aplicar al vino. También hay otras formas más elaboradas como el metilbisulfito potásico, que es un polvo que se añade a los remolques que han de trasladar la uva vendimiada a la bodega. Algún seguidor que elabora vino de forma artesanal me ha preguntado que cuándo se añade el sulfito, y la respuesta es casi de forma permanente, en el tractor, al recibir la uva, en la prensa, después del prensado, en el primer mosto, excepto cuando empieza la fermentación, ahí no, pero cuando acaba la fermentación, sí, otro poco. Al filtrar el vino, también. Cada movimiento que se hace con el vino, donde es susceptible que esté en contacto con el aire y se contamine, es tributario de que se añada una pequeña cantidad de sulfuroso, pero siempre con mucha moderación y cautela. Las dos grandes funciones de los sulfitos son, primero, como agente antioxidante, porque reaccionan con el oxígeno antes que éste oxide al vino, o sea que se sacrifican ellos para salvar al vino del agresivo oxígeno, con lo que evitan que el vino pierda color, aromas, que se oxiden los polifenoles y que aporten sabor amargo y que al final el alcohol, convirtiéndose en ácido acético, convierta el vino en vinagre. El segundo efecto del sulfuroso es como desinfectante, matando los microorganismos o dejándolos inactivos, pero hay unos microorganismos a los que respeta, y son curiosamente las levaduras que son buenas para la fermentación, porque generalmente a las otras también las ataca. En el ambiente, y por lo tanto en la uva, hay multitud de gérmenes de todo tipo, bacterias acéticas, acidolácticas, todo tipo de levaduras, algunas de ellas negativas para el vino. Curiosamente las ataca a casi todos y respeta a la Saccharomyces cerevisiae y a las bacterias acidolácticas, que las necesitaremos más tarde para la fermentación maloláctica, las inactiva temporalmente. Son listos estos sulfitos. Realmente parece que se trate de una sustancia inteligente que hace justamente lo que nos conviene para la elaboración del vino. Por eso es vital que la dosificación sea lo más controlada posible, porque además de las Saccharomyces cerevisiae hay las apiculadas, que son las que inician la fermentación y que las inhibe el alcohol cuando se alcanzan los 4 o 5 grados, y si éstas se inactivan por el sulfuroso, la fermentación tendrá muy difícil el poder iniciarse. Como hemos dicho, las propias levaduras generan pequeñas cantidades de sulfitos. Por eso no se puede decir que un vino no contiene sulfitos. En todo caso, se puede decir que no tiene sulfitos añadidos. Los sulfitos son omnipresentes en la industria alimentaria. Conservas, embutidos, quesos y otros muchos alimentos los contienen, aunque su etiqueta no diga abiertamente que contiene sulfitos. Pero todos aquellos envases en los que se indica que entre sus componentes hay alguno con un número que empieza por la letra E y va de los números 220 al 228, los contienen. Una lata de atún o una botella de zumo puede llevar más sulfitos que una botella de vino. La normativa europea sobre el vino ordena que si un vino contiene más de 10 miligramos por litro, hay que especificarlo en la etiqueta. Asimismo, hay unas cantidades que no deben ser sobrepasadas como tope máximo. Para el vino tinto, el máximo es de 150 miligramos por litro y para el blanco de 200 miligramos por litro. Por lo general, los vinos están muy por debajo de estos límites. Los vinos ecológicos, biológicos, biodinámicos, naturales, tienen también sulfitos naturales producidos por las propias levaduras al oxidar el azufre y que desde luego están muy por debajo del resto de los vinos. Los vinos que provienen de uvas poco sanas necesariamente tendrán más cantidad de sulfitos que aquellos que han sido elaborados con uvas sanas. Algunas empresas, para declarar una menor cantidad de sulfitos en sus productos, utilizan otras sustancias con efectos parecidos, pero que al analizarlas de cerca resultan ser mucho más perjudiciales que los propios sulfitos. Las personas con hipersensibilidad a los sulfitos, que no es lo mismo que alergia,
pueden tener reacciones como sofocos, aceleración del pulso, urticarias, mareos, molestias gástricas, diarreas, etc. Pero quienes no tengan ese problema pueden beber vino tranquilamente, porque hasta llegar a una dosis de sulfitos perjudicial tendrían que beberse una cantidad de 20 o 30 litros de vino, lo que haría que el posible efecto de los sulfitos quedase muy en segundo lugar. Los vinos elaborados sin sulfuroso añadido ni otros productos similares tienen una elaboración mucho más compleja, pero debido a la acción controlada de estos microorganismos que el sulfuroso elimina, muestran una serie de matices que aportan complejidad al vino, como determinadas cepas de Brettanomyces que son como los guerrilleros de las levaduras, que si se les mantiene vivos pero a raya, aportan unos matices que algunos expertos califican de muy interesantes. Porque conocer cada vez un poquito más sobre el tema de los sulfitos también es entender de vinos. Hasta otra.